Buenos días, profe. Sebastián, buenos días. Muchachos, buenos días. Esperemos unos minuticos que termine de ingresar y ya iniciamos.
Profe, buen día, ¿cómo vamos? Sí, buenos días, ¿cómo vamos? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Te hemos llamado, ahorita hacemos llamada lista. Básicamente, em, hoy vamos a ver esto de los medios guiados que si ya vieron redes, supuestamente ya los deben saber. Entonces, simplemente es como plasmarlos ahí. Vamos a retroalimentar ahí un par de variables que debemos tener con estos elementos. Y ya con eso como que terminamos esta parte teórica. Em, Enlazamos ahí con lo de las exposiciones. Ahorita ya me definen exactamente lo de cómo quedaron los grupos y la idea es como, bueno, dejar es plasmado esto en el portafolio y que quede ahí. Y, y no sé si terminar de organizarlo en las exposiciones. Yo ahorita voy a empezar a revisar portafolios que ya vamos en la semana 2, entonces como para ver cómo van con los portafolios pues para dejar ya todo como cerrado. Eso la otra semana ya, pues obviamente íbamos a ver algo de teoría, pero ya vamos a empezar a hacer unos ejercicios ahí con el Packet Tracer, Wireshark y pues entramos en profundidad a ver ya lo que es todo lo de Internet de las cosas. Entonces, ahí más o menos esto ya fue lo que hemos visto en estos días. Hoy salimos de esto, que esto es lo de los cables, el par trenzado, UTP, todo eso que eso en redes ya lo vieron haber visto, pero de todas maneras ahorita lo repasamos, lo repetimos y hacemos ahí unas diapositivas con unas variables que ya como más enfocadas a telecomunicaciones. Y ya ahorita definimos lo de los grupos. Voy a hacer llamada de lista e iniciamos, muchachos. Ferney Arcila. Sí. Vale. Neftali Caballero. Presente, profe. Vale. Juan David Castro. Conectado, Juan. Sebastián Gómez. Presente, profe. Vale. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Vale. Sergio Andrés Moreno. Presente, profe. Nicolás Patiño. Presente. Luz Adriana Ramírez. Nicolás Rojas. Presente, profe. Vale. Miguel Ángel Salazar. Presente. Emanuel Meneses. Presente, profe. Vale. Y Darwin Perdomo. Buenos días, profe. Buenos días. Perdón, sí estoy acá. Vale. Listo, listo.
Bueno, muchachos, ¿cómo terminaron de organizar ya los grupos? ¿Ya los quedaron organizados? Juan, ¿ya conseguiste más? ¿Cómo quedaron? Cuadramos acá cómo están los grupos. Entonces, grupo 1 quedó. Los dos Nicolás y Emanuel, Nicolás y Nicolás. Uno. Que Adri está con Juan, profe. Ah, vale, gracias. Estoy acá, pasando acá. Listo, grupo 3, Neftalí. Listo, y grupo 2 tenemos Sergio. Grupo 3. Grupo 4. 3. Profe, yo estoy con Juan también. Darwin con Juan también, listo. Sí, señor. El otro también ya debe acá. Vale, ya los terminé de cuadrar acá. Talí es grupo 4, este es grupo 4.
Grupo 3 tenemos a Juan. Triste, grupo 3. Darwin. Sebastián quedó acá en el grupo 2. Sebastián Gómez. Vale. ¿Vale? Tenemos 4 grupos. Listo, chicos. Entonces, básicamente, ya están los 4 grupos. La idea es que estos 2 primeros arranquemos mañana viernes y mañana hacemos lo de noticias, arrancamos las 2 posiciones y estos 2 para el lunes. ¿Qué estamos haciendo? Pues básicamente es que ya se van a dar cuenta que este tema es como la condensación de la convergencia de todas esas tecnologías. Y ahí vamos a arrancar para el trabajo lo que vamos a hacer de las 2 últimas semanas, que nos vamos a enfocar hacia cómo funciona, utilidad y aplicabilidad del Internet de las cosas, ¿sí? Entonces, básicamente, si analizamos todos estos temas, digamos que terminan ahí. Clave, lo de TCP/IP para todos, tanto para el grupo como para todos, porque, por ejemplo, una de las prácticas que vamos a empezar a hacer el lunes, martes, apenas terminemos, es a utilizar una herramienta que se llama Wireshark. Esa es una de las herramientas que está, por ejemplo, en Kali Linux, y eso permite hacer unas auditorías de red y eso, pero eso requiere, digamos que técnicamente la interfaz es muy sencilla y el problema es analizar esos datos, ¿sí? Y para eso uno necesita un conocimiento de todo lo que es TCP/IP, lo del modelo, por ejemplo acá una pistica que les da hablar lo del modelo OSI, lo de las capas del modelo OSI, creo que eso lo vieron en red, si vieron en red lo del modelo OSI. Capa de usuario, capa de red, capa, todo eso. Tenemos que hablar. ¿Sí lo vieron? ¿O no lo vieron? Sí, eso sí lo vemos. Eso. Mencionar eso porque acá básicamente, sobre todo ya en telecomunicaciones y administración de redes y en la parte de seguridad, toca manejar muy bien eso. Y básicamente Wireshark, entre comillas, vamos a hacer una práctica y ahí se ve un poquito de digamos que en la práctica el análisis de esos datos del modelo. Entonces, sí, es como mencionarlo ahí. Entonces, sí, como para el lunes, que es como ese temita. Bueno, muchachos, listo. Entonces ya quedé organizado ahí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Básicamente, ahí vamos a hablar de estos, o vamos a trabajar con estos, que también eso ya supuestamente lo vieron en redes. Entonces, simplemente vamos a ir retroalimentando, ir trabajando cuáles son esos medios guiados. Y yo ahorita les voy a dejar un tiempito para que organicen lo de las exposiciones, sobre todo los que empiezan mañana. Bueno, todos también para que vayan organizando eso. Porque la idea es que pues mañana poner atención en las exposiciones, porque
porque digamos que ahí hay muchos temas que debemos ir como enlazando para tener en cuenta eso. El desarrollo sobre todo de los talleres que íbamos a ir haciendo la otra semana. Bueno, entonces, acá nos falta un tema, no, estamos en así medios gases del tiempo. Okay. Bueno, básicamente como haciendo el cambio de tema, ¿qué habíamos estado viendo? Básicamente estuvimos viendo lo que era toda la parte como de satélites, la parte de ondas de radio, ¿sí? No los mencionamos específicamente, pero por ejemplo la parte de microondas también hace parte de los procesos de comunicación y esto entra dentro, digamos, de digamos, de un tema que son medios no guiados, porque pues básicamente son señales que se transmiten y hay unos receptores y tienen un alcance. Entonces básicamente les hacía como, sobre todo en la parte de las ondas de radio, funcionan, es como un parlante, ¿sí? Y ya el receptor, que es lo que hacen los radios, los celulares, se sintoniza con la frecuencia y ahí se recibe la información y también ya, digamos que las últimas tecnologías pues transmiten datos de forma bidireccional. Las microondas se utilizan mucho, además para calentar nuestro almuerzo. Digamos que son las antenas, digamos que la deficiencia de esos es que tienen que tener el receptor y el medio que las genera, ¿sí? Deben estar perfectamente conectadas frente a frente. Muchas de esas antenas a veces que a veces en ciertas empresas vemos que no son como ni canales de televisión ni nada, y tienen unas antenas ahí como cuadraditas, son para transmitir y recibir datos, ¿sí? Ya miramos acá cómo se ven antenas microondas. Y durante, por ejemplo, muchos canales de televisión todavía las utilizan estas antenitas que se ven en, sí, las mismas antenas a veces de celulares pueden utilizar ciertas áreas. Porque ayer recuerden que mencionamos que toda la comunicación no se realiza totalmente inalámbrico, sino llega y la recibe a nivel inalámbrico y después ahí entra y se convierte igual que o entra en la red telefónica cableada para mejorar y tener la señal. Entonces, no todo lo puede lograr de esa manera. Entonces, hay datos, sincronización se pueden utilizar en este tipo de antenas. Entonces, si ya empiezan a analizar el paisaje, vamos a ver, estas antenas se utilizan mucho para transmisión de datos, y antes del boom de la fibra óptica y esos elementos, estos eran los medios digamos que de transmisión. Por ejemplo, si una empresa llegaba hasta cierto punto la red de internet, por ejemplo, se podía retransmitir. Obviamente esto tiene una latencia, tiene una capacidad. Este tipo de antenas, digamos que tiene unos alcances también, entonces se puede llegar a utilizar para transmitir. Todos estos hacían parte de los medios, digamos que los medios no guiados. Nos había faltado como mencionar este tipo de dispositivos. Entonces, si nosotros ya analizamos el país, hay muchas empresas que tienen este tipo de estas antenitas también, miren, ¿sí? Pero al frente, o sea, unos kilómetros al frente debe tener, o sea, no es recomendable si hay obstáculos, edificios, por eso en las torres de los edificios, ¿sí? O sea, sí tiene que ser muy llano el paisaje, el ambiente para poder lograr esa comunicación. Si miremos el alcance. Para que vean la efectividad de antenas para enlaces de radio por microondas. La antena utilizada generalmente en los enlaces de radio por microondas son de tipo parabólico. El tamaño típico de un diámetro es de diámetros de unos 3 metros.
la antena es fija rígidamente y transmite un haz de estrecho que debe estar perfectamente enfocado hacia la antena receptora. Y ese es uno de los, digamos que los inconvenientes para ciertos lugares. O sea, si es un lugar muy poblado, con muchos árboles, con mucho, eso genera también problemas. Estas antenas de microondas se deben ubicar a una altura considerable sobre el nivel del suelo con el fin de conseguir mayores separaciones posibles entre ellas. Esa es la razón, ¿sí? Pues para que sea sobre todos los obstáculos y poder superar, bueno, posibles obstáculos sin intermedios. La distancia máxima entre antenas es de 150 kilómetros, ¿sí? Con antenas repetidoras, pues digamos que ya hay una técnica que si es más lejos, pues recibe la señal, digamos que la vuelve a enviar a otra y muchas de esa comunicación se logra por este tipo. Claro, esta distancia se puede extender si se aprovechan las características de curvatura de la Tierra, por medio de cuales las microondas se desvían o se refractan en la atmósfera terrestre. Bueno, eso ya son, todo eso es lo que estudian los de telecomunicaciones y todo, porque que rebotan y la reciben en otro lado, los ángulos, pura matemática, ¿no? Miramos acá hice un ejemplo. Por ejemplo, dos antenas de microondas situadas a una altura de 100 metros pueden separarse a una distancia total de 82 kilómetros. Esto se da bajo ciertas condiciones como terreno y topografía, ¿sí? Lo que les comentaba. Es por ello que esta distancia puede variar de acuerdo a las condiciones que se manejen. Bueno, era más o menos para cerrar como el tema de los medios no guiados. Ya habíamos hablado de los satélites, lo de los celulares, televisión, y digamos que estas antenas como tal son muchas de apoyo para radiocomunicaciones, para transmisión de datos. Muchas de esas utilizan los canales de televisión y radio para transmisiones en vivo. Antes, digamos que pues ahorita ya con el internet, pues obviamente ya eso se ha ido mejorando, pero hay ciertos tipos de información por la calidad del video y todo eso que se siguen, esos enlaces microondas, esas camionetas que tienen algunos canales, todavía existen, tienen unas antenas para sincronizarse con las antenas del canal y poder enviar mayor cantidad digamos que de datos. Entonces se siguen utilizando también por seguridad, porque se pueden crear como una especie de redes. Sí, entonces podrían hacer como su propia red de transmisión sin utilizar internet. Bueno, tienen varios usos. Bueno, con los medios guiados, pues es que esto ya lo deberían haber visto, que es el par trenzado, el coaxial y la fibra óptica, que son como los principales. Y la fibra óptica. Entonces ahí básicamente es como conocer cuáles son los alcances o lo que permite hacer cada uno de estos elementos para poder, digamos, trabajar con o transmisión de datos y sobre todo como lo que nos permite qué información, qué cantidad de información debe tener, ¿qué debemos tener con la parte digamos que los medios de todos estos? Obviamente, tecnología, qué alcance tienen, y hay un detallito ahí que a veces no los tenemos en las redes pequeñas cuando hacemos eso tienen unas interferencias, que se puede llegar a afectar, ¿sí? Entonces, no es que uno coloque un cable así gigantísimo y ya transmite la información, sino eso tiene un alcance también, ¿sí? Y también tiene como unas características que digamos que eso es lo que debemos como diferenciar. Entonces, bueno, digamos que las definición básica sería esto. La definición básica, bueno, consiste en un par de hilos de cobre conductores cruzados entre sí. Eso que vayan cruzados o enlazados tiene digamos que una razón.
con el objetivo de reducir el ruido de diafonía. El ruido es la interferencia que se puede llegar a presentar por otros cables, por otras ondas que puedan afectar. Entonces, esa técnica de irlos entrelazando o enredando, digamos que es para disminuir el ruido. A mayor número de cruces por unidad de longitud, mejor comportamiento entre el problema de difonía. O sea, entre más trenzado esté, mejor. Existen 3 tipos de par trenzado protegido, que es el STP, que es como uno que tiene unas capitas, un escudito. No protegido, que es totalmente, y la malla externa, que eh, es parecido al UTP, pero tienen como un recubrimiento metálico también, como para, pues no, bueno, no sé, se ve plateado, pero no sé en qué minerales, pero digamos que es para prevenir ese tipo de, de interferencia, ¿no? Estos, digamos que son los que nosotros a veces utilizamos para telefonía. Digamos que hay unos, digamos que para telefonía se utilizan mucho este tipo de cables, y para la parte de redes este mismo, si nosotros analizamos el UTP, es el mismo que utilizamos en las redes físicas en las empresas. ¿Sí? Entonces, básicamente varía entre la calidad del cable, porque es cobre, ¿sí? Varía con el número de cables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la telefonía básicamente la de cobre era utilizada dos líneas de cobre entrelazadas, y eso era todo. Ya los UTP que nosotros utilizamos para las redes, eso tiene varios parecitos, ¿sí? Que es con lo que cuando uno poncha sus cables, ¿no? Entonces, esos cablecitos que también van entrelazados en pares nos permiten, dice, mire, par trenzado, por eso se llaman par trenzado, porque van digamos que en esas capitas, y esos son los que utilizamos para la mayoría de redes, ¿sí? Estos tienen unas categorías. ¿Cuáles categorías están en UTP? Busquen las categorías UTP y básicamente cuál es el alcance de esos cables. Solo hubieran visto en redes. 5, 6. Exacto, categoría 5, categoría 6. Pues supuestamente ahí para abajo también deben haber. Las que ahorita son, que se utilizan más las 5 y las 6. Las 5 y las 6. Y digamos, tiene una capacidad de 30, 50 metros, ¿no? Sí, eso puede llegar a variar entre, digamos que las interferencias y eso, pero más o menos eso tiene unos alcances que pues de verdad es bastante, ¿sí? Pues casi siempre todas las redes suelen ser muy locales, pero hay empresas que sí, y que son muy grandes, que tienen muchos metros cuadrados, entonces sí toca trabajar. Y ahí es cuando entra, por ejemplo, una diferencia, por ejemplo, entre digamos que un experto en telecomunicaciones, cuando son redes muy, muy grandes, debe tener en cuenta toda esa atenuación. Pues uno también, digamos que cuando hace, digamos que redes locales, digamos que uno lo pasa como inadvertido, porque pues, digamos que si son empresas medianas, pequeñas, que no tienen así muchos metrajes, pues uno como que no se da cuenta, pero sí hay a veces muchas razones de la interferencia, digamos que puede ser este tipo de situaciones. Otra cosa es el boom del Wi-Fi, que ya todo el mundo quiere, digamos que tener Wi-Fi, pero recordar que la mejor transmisión sigue siendo la parte cable, la parte de estos, porque por más que haya Wi-Fi, por más de eso genera interferencia y latencias. Entonces, si nuestro objetivo es mantener, digamos que una buena velocidad, pues digamos que se puede llegar a hacer es por este tipo de cables. Entonces, una imagencita de las... Estamos haciendo ahí casi un repaso de lo que habían visto en redes, nuestro último tema. Ya para cerrar.
Es que son estos cablecitos, los cablecitos de redes. Entonces, el de los teléfonos puede ser casi con una sola tirita. El de ya el UTP es el que son todos estos 4 pares. Y ya los otros, el S es que tiene una capita, una mallita que se puede llegar a utilizar ahí para eso. Bueno. El otro de los 3 es el cable coaxial. Entonces, el cable coaxial consiste en un cable conductor interno cilíndrico. Durante muchos años llegaba a la televisión ahí, pero esto transmitía también datos y se podían hacer redes con este tipo de conexiones y obviamente unos bridge, unos puentes entre redes también se podría llegar a hacer con estos cables. Habían hasta unos ciertos equipos podían tener hasta unas tarjetas especiales, unas tarjetas de redes especiales para este tipo de cables. Separado de otro cable conductor externo por anillos aislantes o por un aislante macizo. Todo esto recubre toda una capa aislante que es la funda del cable. Este cable, aunque es más caro que el par trenzado, se puede utilizar a más larga distancia con velocidades de transmisión superiores, menos interferencias y permite conectar más estaciones. Se suele utilizar para televisión, telefonía a larga distancia, redes de área local, que era lo raro, como digamos, casi no sé, porque cada equipo necesitaba como unas tarjetas especiales, conexión de periféricos a corta distancia. Se utiliza para transmitir señales analógicas o digitales, que es una ventaja. Por eso es que también se transmitía la televisión ahí. Sus inconvenientes principales son atenuación, ruido térmico, ¿sí? Ruido de intermodulación. Para señales analógicas se necesita un amplificador cada pocos kilómetros y para señales digitales un repetidor cada kilómetro. Este cable lo compone una malla y el vivo de este tipo ofrece una impedancia de 50 metros, el tipo de conector CRG, no sé qué. Pues básicamente, por eso ahí nos aclara, este cable sigue siendo muy utilizado para crear, digamos que las señales o las redes digamos, de televisión. Eso también se utiliza mucho para, digamos que esas redes externas, aunque también en redes locales. Esto, digamos que es en ciertas empresas se utiliza y puede que se siga utilizando, pero es más que todo para como crear bridge o unos puentes entre redes, digamos que mejorar las conexiones. Entonces, cada uno digamos que tiene sus ventajas y sus desventajas. Obviamente el costo también es una de las razones por las que hace que se siga utilizando, ¿sí? Bueno, miremos el último de los 3. Acá como está, pues, la fibra óptica. Bueno, esto es interesante porque digamos que es como el de moda, el que se está utilizando. Hace muchos años se utiliza, pero pues digamos que uno de los factores pues es el costo, mucho más costoso.
tanto los materiales como las tarjetas, como todos los dispositivos, y obviamente la técnica, al ser un poco más precisa y exacta, requiere una serie de herramientas diferentes. O sea, ninguna de las herramientas con las que uno puede montar una red con UTP sirve, sino todos son cables para hacer los enlaces, porque tengan en cuenta eso, o sea, básicamente, si está transmitiendo luz y eso va dentro de un tubo, tiene que ser perfecta la conexión, ¿sí? Entonces, si usted va a unir, eso no, mejor dicho, eso no puede quedar con ninguna refracción, con nada. Entonces, son unas herramientas muy, muy específicas para realizar ese tipo de conexiones, ¿no? Entonces, su medio de transmisión inmune a las interferencias por excelencia, por seguridad, debido a que por su interior dejan moverse impulsos eléctricos, ¿sí? Proclives a los ruidos de entorno que alteren la información. Al conducir luz por su interior, la fibra óptica no es propensa a ningún tipo de interferencia electromagnética o electroestática. Se trata de un medio muy flexible y muy fino que conduce energía de naturaleza óptica. Su forma es cilíndrica con 3 secciones radiales, núcleo, revestimiento y cubierta. El núcleo está formado por una o varias fibras muy finas de cristal o plástico. Cada fibra está rodeada por su propio revestimiento, que es un cristal o plástico con diferentes propiedades ópticas distintas a las del núcleo. Alrededor de este conglomerado está la cubierta, constituida de material plástico o similar que se encarga de aislar el contenido de los aplastamientos. Abrasiones, aislar el contenido de aplastamientos, abrasiones o humedad, etc. Digamos que es un medio muy apropiado para largas distancias, incluso últimamente para las LAN, ¿sí? Digamos que, busquemos acá. Mire, que este tipo de elementos son los que se están... Mire, estos son los conectores que se necesitan para hacer las uniones. Esos, o sea, eso es otra técnica totalmente diferente, pero debido a la velocidad y debido a eso, se está utilizando mucho sí he visto que se está utilizando mucho para hacer, digamos que, ciertas redes locales de gran transmisión de datos. Pero mire, por ejemplo, si son unos proveedores y solo venden los cables, ¿sí? Y los conectores. O sea, no es que se consiga así como tan fácil las tarjetas. También hay equipos que también pueden tener como tarjetas especializadas o tarjetas de red para ese tipo de dispositivos. Me compramos esta imagencita. Bueno, muchachos, entonces básicamente estos son como los tres elementos. Ya los deberían haber visto como en redes, pues estoy haciendo como un resumencito. Que la idea es agregar esto al portafolio, averiguar cómo el alcance, que no está acá, pues lo hemos mencionado, pero qué alcance tienen metros cada uno de estos, como cada uno de estos medios, y dejarlo ahí en el portafolio. Entonces, ya para cerrar ese tema, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Agregar estos, pónganse a organizar, por favor, lo de la exposición, y yo voy a empezar a revisar los portafolios. ¿Ya me los tienen compartidos? Por favor, muchachos. Eso es un sí. Bueno. Entonces, tareas, agregar estos 3. Organizarlo de las exposiciones para que ya sobre todo los últimos grupos que acabaron de armarse,
a organizarlo las exposiciones porque mañana son ya las exposiciones y voy a ir revisando lo de los portafolios. Pues básicamente lo que hemos visto en teoría, pero para no dejarnos colgar porque ya la otra semana vamos a hacer unos ejercicios, vamos a ir viendo más teorita y entonces ahí para ir trabajando. ¿Listos? ¿Preguntas? Profe, casualidad, ¿usted no nos puede habilitar ese portafolio? Creo que está en la plataforma, ya verifique, ya se los envío, me has dicho. Aquí al grupo. Compartir. Publicar en la web. Listo. Hasta donde dice notas. Sí, creo que yo lo había ahí está bien. Notas en clase, creo que lo llamo. Pero bueno, aquí se los vuelvo a chatcito ya. Bueno, vayan organizando, ya en 5 minuticos empiezo a revisar los portafolios, que es como para ir retroalimentando, mirar qué tienen, qué falta. Y vayan organizándolo las exposiciones que mañana ya arrancamos.
Bueno, muchachos, yo estoy empezando a revisar portafolios. Entonces ahí. Recuerden que eso debe estar compartido a alberto@impactoweb.net. El de Neftalí no lo veo. Profe, el mío tampoco se lo compartió, ya se lo comparto. Vale. Les envío mi correo para los que no lo han compartido para. Bueno, voy revisando los que veo acá.
Recuerden, chicos, que teníamos dos cositas que, bueno, ya he revisado, no lo vi en el portafolio de Sergio ni en el de Ferney. Hay una que era una diapositiva de la GPS, que era hacer como una infografía, como explicar ahí cómo funciona el GPS, y la otra como que les había puesto un interactivo, hacer una diapositiva ahí de cómo es la televisión abierta. De Carlos Nicolás Rojas y Miguel Ángel, sí, ahí más o menos vi lo que sí estaban haciendo. Pero entonces recuerden que eran esas dos actividades que era como lo que estábamos haciendo esta semana, ¿listo?
Bueno, este Camilo está bien, sí, está completo. El de Carlos Nicolás también, Miguel Ángel. Les recomiendo el de Sergio y Fernanda ya hacer lo del GPS y lo del, que puede ser, sea una diapositiva, puede ser así algo ahí como para agregarle ahí algo interactivo a los elementos. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Termino de revisar y mañana les hago los comentarios. Listo, Listo, profe, profe, gracias. gracias. Chao, muchachos. Profe.